El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Dios nos instruye durante toda nuestra vida para que entendamos que todo es vano a no ser que sigamos la intuición del espíritu. Y ahora llega la crisis. ¿A cuál de los dos seguiremos cuando el espíritu y el alma chocan en sus opiniones? Esto es lo que determinará quién va a gobernar en nuestras vidas y qué camino seguiremos. Nuestro hombre exterior y nuestro hombre interior, el hombre carnal y el hombre espiritual, están luchando para conseguir la supremacía. En los primeros días de nuestro andar cristiano nuestro espíritu luchaba contra las inclinaciones de la carne, pero hoy es una batalla entre el espíritu y el alma. Antes la lucha era contra el pecado, pero ahora no se trata de una lucha entre el bien y el mal, sino entre el bien natural y la bondad de Dios. Antes contendíamos por la cualidad de las cosas, pero ahora contendemos por su origen. Es un conflicto entre el hombre interior y el exterior, una guerra entre la voluntad de Dios y la buena voluntad humana. Aprender a andar según el Espíritu es una labor para toda la vida para él. Hombre que ha nacido de nuevo. Si seguimos al Espíritu, venceremos al hombre de la carne por completo. Gracias al fortalecimiento del Espíritu Santo el creyente será capaz de destruir sus preocupaciones carnales para ocuparse de las cosas espirituales. Esto es vida y paz. Capítulo 2. La comunión con el mundo material nos comunicamos a través del cuerpo. Con el mundo espiritual nos comunicamos a través del Espíritu. Esta comunicación con lo espiritual no se realiza por medio de la mente o la emoción, sino por medio del espíritu o su facultad de intuición. Si conocemos el modo de operar de nuestra intuición nos es fácil entender la naturaleza de nuestra comunión con Dios. Para adorar a Dios y asociarnos con Él, el hombre tiene que poseer una naturaleza similar a la suya. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, JN 4:24. No puede existir comunicación entre dos naturalezas que son diferentes, por ello tanto el regenerado, que no utiliza su espíritu para adorar, como el no regenerado, cuyo espíritu no ha sido vivificado, están igualmente incalificados para tener una auténtica comunión con Dios. Los sentimientos sublimes y las emociones nobles no llevan a la gente a la realidad espiritual, ni tampoco forjan la comunión personal con Dios. Nuestra comunión con Él es experimentada en la zona más profunda de nuestro ser, más profunda que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, o sea, en la intuición de nuestro espíritu. Un perfecto estudio a fondo del pasaje de 1 Corintios 2, 9, 3. 2 nos proporciona un panorama bastante claro del modo en que el hombre tiene comunión con Dios y la manera en que el hombre conoce las realidades de Dios a través de la intuición de su espíritu. El corazón del hombre, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. V9. El contexto más amplio de este versículo se refiere a Dios y a las cosas de Dios. Lo que ha preparado no puede ser visto ni oído por el cuerpo externo del hombre, ni puede ser captado por su corazón. El corazón del hombre incluye, entre otras facetas, el entendimiento, la mente y el intelecto humano. El pensamiento humano no puede hacerse cargo de la obra de Dios, puesto que esta última trasciende al primero. Es por ello evidente que aquel que desea conocer a Dios y comunicarse con Él no puede depender de su simple pensamiento. El Espíritu Santo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. V10. Este versículo evidencia el hecho de que el Espíritu Santo lo escudriña todo, y no que nuestra mente lo haga. Solo el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Él sabe lo que el hombre no sabe. Por su intuición el Espíritu todo lo escudriña. Dios puede por ello revelar a través del Espíritu aquello que nuestro corazón no puede alcanzar. Esta revelación no se adquiere después de mucho pensar, porque nuestro corazón no puede siquiera alcanzarlo. Es una revelación y no requiere la ayuda de nuestro pensamiento.
Los dos versículos siguientes nos explican el modo en que Dios se revela a sí mismo. El espíritu del hombre, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. VV 11 y 12. Nadie conoce los pensamientos del hombre, excepto el espíritu del hombre, y del mismo modo nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu Santo. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios conocen las cosas directamente, no por deducción o estudio. Perciben el conocimiento por la intuición. Puesto que el espíritu, y solo él, conoce las cosas de Dios, debemos recibirle en nosotros para que así nosotros también las conozcamos. El espíritu del mundo ha sido separado de toda comunicación con Dios. Es un espíritu muerto, no puede comunicarse con él. El Espíritu Santo, en cambio, comprende las cosas de Dios, y es por ello que al recibir en nuestra intuición lo que el Espíritu Santo conoce, también nosotros entenderemos las realidades de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo, pues, conoceremos? El versículo 11 nos dice que el hombre conoce por medio de su espíritu. El Espíritu Santo descubre a nuestro espíritu aquello que conoce intuitivamente, para que nosotros también lo conozcamos intuitivamente. Cuando el Espíritu Santo revela los asuntos relativos a Dios, no lo hace a nuestra mente u otro órgano, sino al espíritu. Dios sabe que este es el único lugar donde sus cosas pueden ser captadas y no en la mente, aunque la mente pueda pensar y descubrir muchas cosas, no puede conocerlas. De esto podemos deducir la alta estima en que Dios tiene al espíritu del hombre, el espíritu regenerado. Antes del nuevo nacimiento el espíritu del hombre estaba muerto, y por lo tanto Dios no podía comunicar su voluntad a una persona así. El cerebro más inteligente no puede conocer la mentalidad de Dios. Tanto la comunión de Dios con el hombre, como la alabanza de Dios por el hombre, son sólo posibles por parte del espíritu regenerado del hombre. Sin él, Dios y el hombre se hallan separados. El primer paso para la comunión con Dios es la revitalización del espíritu del hombre. Puesto que el hombre goza de libre voluntad, tiene autoridad para decidir en sus asuntos particulares. Y es por ello que continuará enfrentándose con numerosas tentaciones después del nuevo nacimiento. Es posible que por su necesidad o sus prejuicios no otorgue al espíritu y a su intuición el lugar que les corresponde. Dios acepta el espíritu como el lugar donde Él se comunica con el hombre y el hombre con Él. Pero el creyente sigue andando en la confianza de la mente y la emoción. Muchas veces ni hace el menor caso a la voz de la intuición. Su principio continúa siendo seguir lo razonable, lo hermoso, lo agradable, lo interesante. Incluso si tiene el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a menudo tomará su idea impulsiva o su pensamiento más lógico como si se tratase de la intención de Dios, sin darse cuenta de que lo que tiene que seguir es el pensamiento expresado por el Espíritu Santo en su intuición. Quizás algunas veces esté dispuesto a oír la voz de la intuición, pero al no poder sosegar sus propios sentimientos, la percibirá confusa y borrosa. El andar, pues, según el Espíritu se ha convertido en un asunto ocasional, en vez de ser la ley básica en la vida cotidiana del creyente. Si el conocimiento inicial de la voluntad de Dios es tan difícil, ¿quién se maravillará de la ausencia de una revelación más profunda? ¿Cómo conoceremos, pues, en nuestro espíritu la voluntad de Dios para nuestro tiempo, la realidad del combate espiritual y las verdades más profundas de la Biblia? Porque nuestra adoración corresponde meramente a aquello que consideramos mejor o aquello que sentimos bajo la presión del momento. Es por ello que la comunión con Dios en nuestra intuición se convierte en un fenómeno imperceptible.
Un creyente debe reconocer que solo el Espíritu Santo comprende las cosas de Dios. Es la única persona que puede transmitir este conocimiento al hombre, que lo recibe a través de los medios apropiados, es decir, la intuición de su espíritu. La conjunción de estas dos intuiciones, Espíritu Santo y Espíritu del hombre, capacita al hombre para captar la intención de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, v13. ¿Cómo vamos a impartir a los demás las cosas que Dios nos ha comunicado intuitivamente en el Espíritu? Si conocemos las realidades de Dios, nuestra obligación ahora es proclamarlas. El apóstol Pablo declara que no las transmite en términos enseñados por la sabiduría humana. Esa sabiduría pertenece a la mente humana y es el resultado de la actividad del cerebro del hombre. Pablo afirma categóricamente que no utiliza las palabras originadas en la mente para comunicar lo que el Espíritu sabe concerniente a las cosas de Dios. Pablo mismo era muy sabio. Seguramente era capaz de formular frases nuevas y maravillosas y de pronunciar mensajes elocuentes con una buena organización y un montón de parábolas ilustrativas. Él conocía el método con que hacer entender su pensamiento a la audiencia. Pero a pesar de ello se niega a utilizar la terminología usada por la sabiduría humana. Esta afirmación y actitud del apóstol Pablo indican no solo que la inteligencia humana es inútil para conocer las cosas de Dios, sino también que es secundaria en el momento de impartir conocimiento espiritual. El apóstol expresa las realidades de Dios con una fraseología enseñada por el mismo Espíritu. Recibe sus instrucciones en la intuición. No hay nada de valor en la vida del creyente salvo aquello que se encuentra en el Espíritu. Incluso para transmitir el conocimiento espiritual precisa palabras espirituales. La intuición no se apropia tan solo de aquello que el Espíritu le ha descubierto, sino también de las palabras, para así revelar a otros el conocimiento. ¿Cuántas veces el creyente trata de comunicar aquello que Dios le ha mostrado, pero es incapaz de encontrar las palabras que transmitan su mensaje, el significado fundamental de lo que se le ha revelado? ¿Por qué? Pues porque no ha recibido las palabras en su espíritu. En otras ocasiones, mientras espera en el Señor, el creyente siente algo que se levanta en el centro de su ser, quizás solamente unas pocas palabras. Con esas escasas palabras, sin embargo, es capaz de comunicar adecuadamente lo que el Señor le ha revelado. Es entonces que se da cuenta del modo en que Dios le utiliza para testimonio suyo. Estas experiencias atestiguan la importancia de la expresión que nos es dada por el Espíritu Santo. Hay dos clases de expresión, la natural y la dada por el Espíritu. El tipo de expresión citado en Hechos 2:4 es indispensable en el servicio espiritual. Por muy elocuente que sea la expresión natural, está falta de poder para comunicar las cosas de Dios. Podemos estar orgullosos de haber hablado bien, pero no hemos conseguido expresar el pensamiento del Espíritu. Las palabras espirituales, esto es, la terminología recibida por el Espíritu, es la única que puede acumular conocimiento espiritual. Si llevamos la carga del mensaje del Señor en nuestro espíritu, como si un fuego ardiese en nuestro interior, y sin embargo no tenemos los medios para desprendernos de esa carga, deberíamos esperar la expresión que nos dará el Espíritu, de modo que podamos proclamar su mensaje y cumplir esta obligación. Si inadvertidamente usásemos el lenguaje empleado por la sabiduría humana en lugar de esperar a que nos fuesen transmitidas las palabras adecuadas por el Espíritu Santo, nuestra efectividad espiritual sería nula. El habla basada en meros argumentos terrenales solo puede mover a la gente a admitir que la teoría presentada es realmente buena. A veces disfrutamos muchas experiencias espirituales pero no somos capaces de presentarlas de modo claro, hasta que otros creyentes lo facilitan con una palabra. Esto se debe a que hasta el
momento en que oímos a otros expresando nuestra propia experiencia espiritual, todavía no habíamos recibido en nuestro espíritu las palabras explícitas del Señor. Las verdades espirituales deben ser expresadas en frases espirituales. Debemos emplear medios espirituales para conseguir objetivos espirituales. Esto es lo que el Señor desea enseñarnos hoy. Lo carnal, por ser carnal, no será nunca espiritual. Si esperamos alcanzar nuestros objetivos espirituales con nuestros pensamientos y emociones, estamos pidiendo que salga agua dulce de fuentes de agua amarga. Todas las cosas de Dios, buscar su voluntad, obedecer sus mandamientos, proclamar su mensaje, son efectivas cuando nacen de la comunión con Dios en el Espíritu. Cualquier cosa que realicemos por medio de nuestros pensamientos, talentos o métodos, Dios la tendrá por inútil. Los anímicos no regenerados y los espirituales, pero el hombre natural, original, anímico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. V14. Los anímicos, o sea, los que todavía no han nacido de nuevo y que, por lo tanto, no poseen un nuevo espíritu. Dado que su facultad intuitiva está muerta para Dios, todo lo que tienen son las facultades del alma. Son capaces de decidir lo que quieren por medio de la razón y sus afectos, pero no habiendo recibido un espíritu regenerado carecen de poder para recibir las cosas de Dios. Aunque estas personas puedan observar y pensar, carecen del poder intuitivo básico, no pueden hacer suyo lo que Dios solo revela al espíritu del hombre. Cuán inadecuados son los talentos naturales del hombre. Tiene muchas habilidades, pero ninguna puede sustituir a la intuición espiritual. Puesto que el hombre está muerto para Dios, no hay en él ningún órgano por medio del cual pueda asimilar las cosas de Dios. No hay nada en un hombre anímico que le capacite para comunicarse con Dios. La inteligencia del hombre más respetable, su intelecto y razonamiento son tan corruptos como sus placeres y pasiones, ambas inclinaciones son incompetentes para captar a Dios. Incluso un hombre regenerado, si intenta comunicarse con Dios utilizando su mente y su observación, igual que él no nacido de nuevo, en lugar de su espíritu, estará incapacitado para percibir las cosas de Dios. Aquellos elementos que nos pertenecen por naturaleza no varían su función una vez que hemos sido regenerados. Una mente es aún una mente, y una voluntad, una voluntad. Estos órganos nunca serán aptos para la comunión con Dios. La persona anímica no regenerada no solo es incapaz de captar las cosas de Dios, sino que además las considera locura. De acuerdo con su lógica, las revelaciones intuitivas son cosa de locos porque se trata de fenómenos irracionales, contra natura y contra la sabiduría del mundo, en conflicto con el sentido común. La mente se deleita en todo aquello que es lógico, abierto al análisis y atractivo psicológicamente. Dios, sin embargo, no está gobernado por las leyes de los hombres y es por ello que sus acciones son locura para el anímico. La locura mencionada en este capítulo en particular, sin duda es la locura de la crucifixión del Señor Jesús. La palabra de la cruz no habla solo del Salvador que murió en nuestro lugar, sino también de los creyentes que han muerto con el Salvador. Todo aquello que sea natural en los creyentes tiene que pasar por la muerte de la cruz. La mente quizás acepte esto como una teoría, pero lo rechazará en el terreno de la práctica. Puesto que la persona anímica no regenerada no recibe con agrado esta palabra de la cruz, es obvio que no entiende de qué se trata. La recepción precede al conocimiento. La habilidad o no de recibir demuestra la presencia o ausencia del espíritu vivificado. La capacidad o incapacidad de conocer manifiesta el carácter vivo o moribundo de la facultad intuitiva. El espíritu tiene que ser primeramente vivificado si es que queremos estar capacitados para recibir las cosas de Dios. Con un espíritu vivificado recibimos también la capacidad intuitiva de apropiarnos las cosas de Dios.
¿Quién conoce el pensamiento de un hombre excepto su espíritu? Una persona anímica no puede discernir las realidades de Dios porque no disfruta de ese nuevo espíritu que lleva en él el poder intuitivo del discernimiento. El apóstol Pablo prosigue explicando por qué el hombre anímico está incapacitado para recibir y conocer los asuntos de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Démonos cuenta de la frecuencia con que el Espíritu Santo acentúa el hecho de que el espíritu del hombre es el lugar donde se establece la comunión con Dios. El punto primordial de esta porción de las Escrituras es probar y demostrar que el espíritu del hombre es básico y único en cualquier comunicación con Dios y el conocimiento de las cuestiones divinas. Cada elemento tiene su uso propio. El espíritu es utilizado para conocer las realidades celestiales. No intentamos menospreciar el uso de las facultades anímicas, puesto que las consideramos útiles, aunque de modo secundario. Tienen que estar controladas. La mente igualmente debe someterse al espíritu y seguir aquello que la intuición haya percibido como voluntad de Dios. No debiera concebir sus propias ideas y luego exigirle al hombre que obedezca. La emoción tiene también que seguir los dictados del espíritu. Aborrecer y amar deben ser según las simpatías del espíritu. La voluntad también se debe someter. Si todas estas facultades anímicas estuvieran en lugar secundario, el creyente haría grandes progresos en su vida espiritual. Por desgracia, muchos cristianos les dan prioridad en su vida, eliminando la posición del espíritu. Es, pues, extraño que no tengan vida espiritual. El espíritu tiene que ser restaurado a su posición. Un creyente tiene que saber esperar en el espíritu la revelación de Dios. A menos que ascienda al lugar que le corresponda, el hombre no podrá conocer lo que solamente el espíritu puede conocer. Esta es la razón por la que el versículo 13 añade la frase: acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque únicamente los que son sensibles espiritualmente pueden captar las cosas reveladas en el espíritu. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. V15. El hombre espiritual es un ser que domina y que tiene una intuición altamente sensible. Está cualificada para ejercer sus funciones porque su tranquilidad no es perturbada por la mente, la emoción y la voluntad del alma. ¿Por qué puede juzgar todas las cosas el hombre espiritual? Porque su intuición se apoya en el Espíritu Santo para su conocimiento. ¿Por qué no es juzgado por nadie? Porque nadie conoce cómo y qué le revela el Espíritu a su intuición. Si el conocimiento de un creyente depende de su intelecto, entonces solamente los dotados de modo natural podrán juzgar en todos los asuntos. La sabiduría y la educación mundana serían indispensables. Y un hombre instruido sería juzgado solamente por aquellos que fuesen tan sabios como él o más sabios todavía, porque serían capaces de entender la línea de su pensamiento. El conocimiento espiritual está basado, en cambio, en la intuición espiritual. No hay límite para el conocimiento de un cristiano si es espiritual y posee una intuición sensible. Su mente puede que sea poco despejada, pero el Espíritu Santo le conduce a la realidad espiritual y el Espíritu le ilumina la mente. El modo en que el Espíritu se revela sobrepasa la imaginación humana. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. V16. Aquí se plantea un problema. Nadie en el mundo ha conocido la mente del Señor como para instruirle, porque todos los hombres no son regenerados. El único modo de alcanzar a Dios es por la intuición. ¿Cómo puede una persona cuyo espíritu está muerto conocer la mente del Señor? Esto explica el por qué gentes así no pueden juzgar al hombre espiritual, puesto que no conocen la mente del Señor. Estos son, naturalmente, los seres humanos anímicos. Por otro lado, los espirituales conocen la mente del Señor porque su intuición está activada. Pero el anímico no puede conocer porque su intuición no es operativa, por lo que no tienen relación con Dios.
Así pues, estos no pueden conocer ni la mente del Señor ni la de los creyentes espirituales que se han entregado totalmente a Él. Mas nosotros. Indica que nosotros, es diferente del resto de los no regenerados. Nosotros incluye a todos los creyentes salvados, muchos de los cuales, quizá, continúan siendo carnales. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros que hemos sido regenerados, ya seamos niños o adultos, poseemos la mente de Cristo y discernimos sus pensamientos. Al tener una intuición que ha resucitado somos capaces de saber, y sabemos ya, lo que Cristo nos ha preparado en el futuro, V9. Los sujetos anímicos no lo saben, pero nosotros, los que hemos sido regenerados, lo sabemos. La diferencia está en tener o no tener el Espíritu. Los espirituales y los carnales, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3:1-2. Estas palabras están muy relacionadas con las anteriores del capítulo 2, y siguen la misma línea que se refiere al espíritu del hombre. Aquí tenemos un ejemplo de que la división de la Biblia en capítulos y versículos no fue revelación del Espíritu Santo, sino que se hizo para facilitar su lectura. Estas palabras de los versículos 1 y 2 del capítulo 3 deben leerse como continuación del capítulo 2. Qué incisivo es el sentido espiritual de Pablo. Conoce a fondo a sus lectores, ya carnales o espirituales, ya controlados permanentemente por el espíritu o recalcitrantes en la carne. Así pues, el apóstol tiene en cuenta la condición receptiva de sus lectores y no suelta sus ideas al azar por el simple hecho de estar hablando de cosas espirituales. Solo comunicará, acomodando lo espiritual a lo espiritual, v. 13. La comunicación de Pablo no depende de lo que él sabe, sino de lo que sus oyentes pueden asimilar. No hay jactancia de su propio conocimiento. El apóstol conoce la fraseología espiritual y tiene conocimiento espiritual, por ello sabe cómo tratar con creyentes de todo tipo. No todos los términos que expresan el profundo misterio de Dios son términos espirituales, solo lo son los que son enseñados por el Espíritu en el Espíritu. Y no son necesariamente palabras profundas, pueden ser incluso comunes y ordinarias, pero estas palabras han sido enseñadas por el Espíritu Santo y captadas en el Espíritu. Cuando son pronunciadas producen considerables resultados espirituales. Lo que el apóstol escribe en estos dos versículos y en el versículo 15 del capítulo anterior nos resuelve una interesante paradoja, es decir, si el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿cómo es posible que haya tantos cristianos renovados en el espíritu que sin embargo no sienten que tienen un espíritu o que no son capaces de conocer las cosas profundas de Dios a través de su espíritu? La contestación está en el versículo 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Aunque todos los cristianos poseen un espíritu regenerado, no todos los cristianos son espirituales. Muchos son todavía carnales. La intuición del hombre ha sido avivada de verdad, pero el hombre es quien debe darle a la intuición el lugar que le corresponde, permitiéndole que actúe. Si no es así queda suprimida o sofocada, incapacitada para la comunión de Dios o para saber lo que podía saber. Los cristianos espirituales no andan según su alma, han entregado todas sus facultades a la cruz y las han relegado a una posición de sumisión para que así su intuición pueda captar las cosas de Dios. Después, su mente, emociones y voluntad aceptarán la revelación. No ocurre así con los cristianos carnales. Regenerados y vivos intuitivamente para Dios, tienen todas las oportunidades para ser espirituales, pero se mantienen atados a la carne. Los placeres de la carne resultan tan poderosos que les conducen de nuevo al pecado. Su mente carnal está todavía llena de pensamientos
razones y planes errabundos, sus emociones se desbocan con muchos intereses, deseos y tendencias carnales, su voluntad emite juicios, opiniones y argumentos mundanos. Están tan ocupados en seguir la carne que no tienen un solo instante para estar atentos a la voz de la intuición. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.